Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Buenas a todos, hermanos. Buenas tardes, noches, este día. Como siempre, estoy muy contento de poder transmitir la palabra de Cristo. Y estoy contento también porque hoy toco un tema bastante importante, pero bastante, ¿cómo decirlo?, un poquito denso para entender. Así que les rogaría de que hoy tuviéramos los 5 sentidos, los 6, que todos hayan venido orados y preparados porque tenemos que entender la palabra. Seguramente cuando uno ve amor total, perdón total, piensa, ¡guau! Otra prédica más de 40 minutos sobre 1 Corintios 13. Si tenemos suerte, igual son de 50 minutos, con 3-4 puntos en los que nos hablarán de versículos que no sabemos de memoria y que ninguno busquemos. Pero la realidad es que no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra cosa. Pero antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor sea el que nos guíe, el que nos lleve a través de su palabra al entendimiento y la comprensión. Amado Padre, te damos gracias en este día, Señor, y te rogamos que seas tú, Padre, hablando. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, para que este mensaje, Señor, quede clavado en nuestros corazones, para que este mensaje quede realmente escrito en nuestra alma, Señor. Necesitamos saber y entender qué es el amor total, qué es el perdón total. Necesitamos perdonar como tú nos perdonaste. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a Romanos 6:23. Este no lo sabemos casi de memoria, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Lo he recortado porque quería hablar de esta parte. Muchas veces nos pasa que esta parte de los versículos lo tomamos un poco como a chiste, como a zona. Llegamos ahí, recuerda que la paga del pecado es muerte, nos reímos. Pero este mensaje esconde una verdad. Bueno, no la esconde directamente, nos la está diciendo que a veces no somos conscientes. La paga del pecado es muerte. Pero, ¿por qué decimos eso? Al fin y al cabo, ¿quién ha sido castigado? Estamos todos vivos, todos somos pecadores. Incluso si vamos a Eclesiastés 7:20, nos confirma de que nosotros somos pecadores, porque nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero yo a ustedes los veo todos vivos. A mí me veo vivo. Hoy me he levantado, me he hecho mi desayuno, he comido, todo tranquilo y sigo vivo. Entonces digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué sigo vivo? ¿Acaso Dios me está mintiendo? ¿Acaso Dios ha sido mentiroso? ¿Dios se está contradiciendo? Porque su palabra lo dice claro. La paga del pecado es muerte. Pero estamos vivos. No, el Señor no se contradice. La clave de todo esto es algo a lo que llamamos propiciación. Quédense con esta palabrita, propiciación. ¿Pero qué es la propiciación? Es la forma en que Dios, en su infinita misericordia, abre un camino para reconciliar al hombre pecador con el propósito de su voluntad. En otras palabras, el Señor nos ama, pero el Señor cumple su palabra. Entonces el Señor tenía que buscar una manera en que se cumpla su palabra y no otra vez eso. ¿Cuál es esa manera? ¿Cuál es esa manera en la que el Señor nos podía perdonar y cumplir su palabra a la vez? ¿Cuál era ese camino que el Señor creó para que nosotros estemos aquí y seamos perdonados? Que nuestro pecado haya sido perdonado, que nosotros tengamos la oportunidad de conocerle, de bendecir al otro. ¿Cuál era ese pecado? ¿Cuál era esa manera que Él encontró? Todos sabemos que en el Antiguo Testamento el perdón de los pecados, ¿cómo se hacía? Mis hermanos estudiosos, ¿cómo se hacía? ¿Cómo pedías el perdón de tus pecados? Sacrificaban, ¿no?, animales. En Levítico tenemos
una gran cantidad de especificaciones sobre qué tipo de pecado, qué tipo de holocausto. Pero qué holocausto iba a ser el suficientemente grande para perdonar el pecado de toda la humanidad. Hemos escuchado hace nada que hay poder en la sangre. Preciosa alabanza. Hay poder en la sangre. ¿Por qué decimos eso? Vamos a Juan 3:16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? Millones. Y muchas veces lo decimos porque ya lo asumimos. No, el Señor nos amó. Cuando escuchamos de tal manera amó, el alcance de esa frase es increíble. No nos hacemos a la idea de lo que significa eso. Porque yo les quiero hacer una pregunta a todos aquellos papás que tienen hijos. Los que tienen más de uno, si puede ser. ¿Alguien sacrificaría a un hijo para salvar al otro? ¿A qué no? Yo el mío lo tengo en camino y ya no lo sacrificaría. No lo sacrificaría. No lo iba a sacrificar. Pero para colmo, no quería comprometerlo porque igual alguno me decía, bueno, sí, hay alguno que igual lo ponía al horno si hacía falta, ¿no? No, es que él sacrificó al hijo bueno. Él sacrificó al hijo unigénito, al perfecto, al que no tenía mancha, al cordero sin mancha. No había ninguna razón lógica para que Jesús fuera sacrificado por nosotros, porque ninguno de nosotros merecía esa salvación. Somos pecadores, merecíamos la muerte, merecíamos que la palabra de Dios se cumpliera a rajatabla. Pero Dios, por suerte, no es nosotros. Dios entiende algo que es el perdón. Dios tiene el perdón genuino. Él vio algo más, Él tiene misericordia. Porque si fuera por nosotros, ¿cuántos perdonaríamos? Y hay alguno, no está en esta sala, pero hay alguno que no perdonaría. Pero el Señor te manda a perdonar. El Señor hace que te nazca perdonar. Entonces, entender un poquito qué es la propiciación, obviamente lo he tocado muy por encima, porque para esto la propiciación es algo mucho más grande y les recomiendo a todos, si pueden ir Informa y estudiar Romanos, ahí se toca la propiciación. Y es un tema precioso que te hace cambiar tu entendimiento acerca de lo que es Jesús y de lo que dice la Biblia. Vamos a ir un poco a Miqueas, que era el primero que habíamos leído, ¿no? Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vamos a entender un poco el contexto de Miqueas. Miqueas nació y vivió entre el siglo 8 y siglo 7 a.C. Miqueas vivió en Judá. Él predicaba a la nación de Judá y vivió 3 reinados: el reinado de Jotam, el reinado de Acaz y el reinado de Ezequías. De Ezequías hemos hablado hace un tiempo, no sé si alguien se acuerda, de nuestro amigo Ezequías, el cual empezó bien y acabó muy mal. Y de Jotam no hemos hablado, pero algún día hablaremos. Pero el reinado que más marcó a Miqueas fue el reinado de Acaz. Acaz era un rey que en la historia negra de la monarquía del pueblo de Israel era de lo peor que había. Era de lo peor. Él, en primer lugar, tomó una decisión. Introdujo el culto a Moloch en Israel, en Judá. Elin, si puedes avanzar un segundito. Ahí. Este Moloch, para representar lo que hacía Moloch, lo que se hacía en el templo, se ponía una escultura de oro o bronce con las manos así. ¿Y sabéis lo que tenían que hacer las personas para obtener el perdón o el poder de Moloch? Llevaban a su bebé, lo ponían en los brazos
el bebé caía de sus brazos hacia un horno y lo quemaba vivo. Ese era el culto a Moloch que había introducido nuestro amigo y querido Acaz. No contento con eso, de crear templos para Moloch, también lo que hizo fue introducir más idolatría de otros dioses directamente en el templo de Jehová. También lo que hizo fue profanar el templo de Jehová. ¿Y qué pasaba con eso? Uno pensará, bueno, era rey, podía hacer lo que quiera. Pero pensemos un poco en la situación que tenía Miqueas. Miqueas estaba viendo todo eso. Miqueas era un profeta de Jehová. Miqueas le estaba diciendo a su pueblo, arrepiéntete. El Señor va a venir. Miqueas en todos sus capítulos te habla de la venida de Cristo. Ya habla de la venida de Cristo. Les habla de que se tienen que arrepentir, de que tienen que cambiar sus caminos, de que van a ir al cautiverio. Pero la gente no escuchaba, seguían peor y peor y peor y peor y peor. Y uno como Miqueas, ¿qué podría pensar? ¿Qué le predicaríamos si fuéramos Miqueas? Yo lo tengo muy claro. El agua de azufre sería mi prédica constante. Todos vais a ser quemados. ¿Os gusta Moloch? Vais a ser quemados vosotros. ¿Por qué? Porque la misericordia quizás no nace naturalmente. Pero por suerte Miqueas no era yo. Miqueas escuchó muy bien lo que le decía el Señor y transmitía lo que el Señor le decía. Y en ese contexto habló de misericordia. Miqueas habló de misericordia. No habló de su esfuerzo humano, porque Miqueas habrá sufrido. Miqueas había sido perseguido, como fue perseguido también en la época de Isaías también. Isaías también era perseguido. No les gustaban los reyes que les dijeron sus verdades. Pero él seguía transmitiendo la palabra del Señor. Y el Señor nos hizo comprender algo muy importante con su perdón y con su misericordia. El Señor nos dio un perdón que no merecíamos. No merecíamos y no merecemos. Pero hay un problema. ¿Qué nos pasa cuando nosotros tenemos que dar ese perdón? No, es que este no se lo merece. Este tampoco se lo merece. No, este me hizo mucho daño. No, la verdad es que no puedo perdonarlo. Me es imposible. Lo puedo aguantar, lo puedo soportar. Pero no lo voy a perdonar porque no se lo merece. ¿Nos estamos dando cuenta de lo hipócritas que somos con eso? Somos muy hipócritas cuando nosotros no damos el perdón. Porque cuando nosotros nos sentamos aquí y decimos que somos cristianos y que amamos a Cristo, es porque hemos recibido el perdón de Cristo sin merecerlo. Pero nos negamos a dar el perdón porque el otro no se lo merece. ¿Quiénes somos nosotros para negar el perdón de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, no, tú no lo mereces, tú sí, tú no, tú sí? El perdón no es nuestro, el perdón es de Dios. Eso es algo que tenemos que comprender. ¿Y qué pasa cuando no damos ese perdón? Que nos convertimos en enemigos de Cristo. Y discúlpenme si suena fuerte. No dar el perdón es ser enemigo de Cristo. Suena fuerte, pero es la verdad. ¿Qué significa ser enemigos de Cristo? Bueno, ser enemigos de Cristo es contribuir a que alguien o nosotros mismos nos apartemos de los caminos del Señor. Contribuir a que el pecado domine nuestra vida o domine la vida de los demás. Vamos a ir a Isaías 59, 1, 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué está pasando ahí? Nuestras iniquidades, nuestro pecado, hace que el Señor no nos quiera ni ver. ¿No se sienten identificados a cuando te cae alguien mal? Cuando alguien te ha hecho daño, no, yo a ese no lo quiero ver. Yo decir, a mi casa no entra. Si ese está en una sala, yo me voy a otra sala. Eso nos pasa. Somos imagen de Dios.
Lo que pasa es que nosotros ignoramos nuestro propio pecado, la conveniencia. Yo no podré decir, no, bueno, esto le pasó a Isaías y pasó una vez. Esto no se vuelve a hablar en la Biblia. Mentira, vamos a Job. Job 13, 23, 24. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Job lo entendía. Job entendía de que su propio pecado, sus propias transgresiones le podían hacer enemigo de Cristo. Porque debemos entender que cuando nosotros pecamos, nosotros nos alejamos de Cristo. Y todo lo que se aleja de Cristo es ser enemigo de Cristo. Porque cuando nosotros estamos alejados de Él, hacemos que los demás se alejen de Él. Cuando nosotros no le estamos dando el perdón a nuestro hermano, estamos haciendo que ese hermano se aleje de Cristo. Es una responsabilidad muy grande. ¿Alguien se acuerda de alguien que intente alejarte de Cristo? Hay un hombre muy famoso, se llama Satanás. ¿Qué hace Satanás para alejarte de Cristo? Te pone el pecado en bandeja. Te edulcora el pecado. Te dice, no tienes que seguir los caminos de Dios. ¿Para qué? Ven aquí, este es el camino fácil. Tendrás mujeres, tendrás dinero, tendrás fama, tendrás poder, tendrás un buen trabajo, la gente te amará, serás socialmente perfecto. ¿Y qué hace eso? Te vas alejando y alejando y alejando y alejando. Y eso el Señor era consciente. No es de ahora que pecamos, es desde el inicio, desde Adán y Eva. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero aún así, ¿qué hizo el Señor? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos, pero ¿qué hizo? Se reconcilió con nosotros. Hemos hablado de la propiciación, que el Señor crea un camino para que nosotros nos podamos reconciliar con Él. El Señor sacrifica a su Hijo para que nosotros nos podamos reconciliar con Él. El Señor nos da un perdón para ser perdonados. Ahora bien, si nosotros hemos sido perdonados, ¿por qué no estamos dando el perdón? ¿Por qué le estamos negando el perdón a los demás? Nos convertimos en enemigos de Cristo cuando no perdonamos, cuando negamos el perdón. Y lo peor de todo, estamos creando enemigos de Cristo. Porque una vez uno dice que es cristiano, va a ser cristiano para toda la vida. Tú llevas tu marca. No, estos zapatos son Adidas, no. Tú eres marca Cristo. Hecho en Jerusalén. Es así. Tú eres cristiano. Todo lo que hagas tú vas a ser considerado cristiano. Tú estás emborrachándote, eres un cristiano emborrachándose. Tú estás peleándote con alguien, tú eres un cristiano que se pelea. Tú estás insultando a alguien, tú eres un cristiano que insulta. Tú estás estafando a alguien, tú eres un cristiano estafador. Olvídate de que eso va a cambiar. ¿Y qué pasa cuando alguien ve que un cristiano no tiene una vida correcta? Estos cristianos son todos iguales. ¿Para qué voy a creer yo en Cristo si son todos iguales? ¿Para qué? No, es que yo confío en un cristiano y no me pagó la renta. No, es que yo confío en un cristiano y me mintió, me engañó. Y todos los cristianos somos iguales. No nos lo vamos a quitar jamás, a pesar de que el Señor nos perdonó. Y eso nos pasa mucho con el perdón. Por eso estamos hablando de amor total, perdón total. Porque cuando comprendemos el amor total de Dios, vamos a perdonar totalmente, como lo hizo Dios con nosotros. ¿Amén? Amén. Pero vamos a ir a una parte un poquito más carnal, si me permiten. Porque uno podrá decir, vale, está muy bien lo que me dices. Me encanta que me digas que mira, yo soy enemigo de Cristo, pero puedo dejar de serlo, pero tengo un problema. Me cuesta perdonar.
A mí no me sale perdonar. Hay gente que le sale, pero a mí no. A mí no me sale. Yo no perdono. Yo si eso, te perdono la vida. Pero hasta ahí. Eso se llama rebeldía. Eso es rebeldía. Porque somos rebeldes a Dios. Vamos de nuevo a Colosenses 3:3. ¿Algún hermano que lo pueda leer? ¿Algún hermanito? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Por qué está remarcado el hacerlo? El Señor nos está dando una posibilidad de no hacerlo. Esto es un imperativo. Lo que viene a ser una orden. No te está diciendo, no, te has levantado bien. Mira, hoy que te has levantado bien. Hoy estás de buen humor. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece? Pero que no te moleste. ¿Qué te parece si hoy perdonas a alguien? ¿Te va bien? Perdónalo de 3 a 5, de 6 a 8. No, te dice hacerlo. Esto es lo que se conoce como un mandato. Esto es un mandato del Señor. No es una posibilidad perdonar. No es una elección tuya perdonar. Lo tienes que hacer y punto. Esto es como cuando tus padres te decían y te peleabas con tu hermano y ¿qué te dicen tus padres? Pídele perdón. No te dicen, ay, si quieres. No, pídele perdón. Erika se ríe porque sabe que a veces el perdón es ir a medio con coacción, pero pedías perdón. Porque sabías lo que te convenía, ¿no? Pide perdón. Un día hablaremos de esos perdones falsos, ¿no? Pero es algo que nos enseñan nuestros padres desde bien pequeños, porque tenemos que pedir perdón y perdonar. Es una acción que tú haces de pedir perdón que te cuesta por orgullo y el otro tiene que aceptar ese perdón a pesar de que no quiere aceptar ese perdón. Y eso que hacen los papás desde pequeños es lo que nos manda el Señor a sus pequeños toda la vida. Lo que pasa es que los pequeños crecemos y nos olvidamos a veces de los designios de Dios. Y nos olvidamos de lo que nos decía papá y mamá. Si vamos a Mateo 6, 14, 15, ¿qué nos dice aquí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Os quedaba duda de que era un mandato? Es un mandato. ¿Qué te está diciendo? O lo haces, o lo haces. O pides perdón, o te quedas en ley. O perdonas, o no sales. Nos trata como niños, porque somos como niños. Porque a veces no entendemos las cuestiones básicas, como es el amor total de Dios. Y vuelvo a repetir, y lo voy a repetir de nuevo. El perdón es de Dios. ¿Por qué? Porque viene de su amor hacia nosotros. Y si nosotros no damos ese perdón, estamos negándonos a ese amor. Así que si queremos perdonar, tenemos que amar. Entonces, ya sabemos que somos enemigos, de que tenemos rebeldía. Entonces, si somos enemigos y tenemos rebeldía, ¿qué podemos hacer? Porque es muy fácil decir, no, tú eres enemigo. Es muy fácil tachar nuestros defectos. No, es que tú no perdonas. Es que yo no perdono. Pero hay que cambiar las cosas. Si me permiten, vamos a ir a Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es? ¿El qué? ¿El qué? Me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vamos a hablar un poquito de cómo podemos conseguir quitar esa rebeldía de nuestro corazón, llenar nuestro corazón de ese amor total y a través de ello perdonar totalmente. Primera recomendación o mandato: conoce la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? El que tiene mis mandamientos.
¿Cómo vas a tener unos mandamientos que nunca has leído? ¿Cómo vas a conocer un Dios del cual no sabes absolutamente nada? Muchas veces, y por desgracia, el cristianismo se le cataloga como tradición o religión. ¿Por qué? Porque fue lo que nos dijeron nuestros padres que teníamos que hacer, que a través de nuestros padres se lo habían dicho a nuestros abuelos, y a nuestros abuelos se lo habían dicho a sus padres, y así continuamente. Nos bautizaron en algún momento y nos dijeron: tú eres cristiano. Le preguntas a uno: ¿sabes quién es Cristo? Bueno, sí, era Jesús, ¿no? Si no conocemos los mandamientos, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Acaso alguno de los casados se casó sin conocer a su pareja? Cuando estaban enamorados, no intentaba pasar todo el rato posible con su pareja. No intentaban estar a cada momento. No había dinero, bueno, pues te ibas al parque. No, es que no tenemos tiempo. Pues quedabas en el único hueco que tenías libre. No, es que a veces me cuesta dar un hueco. No tenías excusa. ¿A qué sí, Fernando? No había excusa con nadie. Tú la querías conquistar y la conquistaste. Es así. Cuando uno está enamorado, hace todo lo posible. Cuando a uno le encanta su trabajo, ¿qué hace? Se queda más horas, se esfuerza más, en su tiempo libre mira tutoriales, cosas que no sabe, intenta estudiar más. No, es que yo he hecho un máster, pero quiero hacer otro, y al final acabar haciendo un doctorado, y de ese doctorado te apasiona lo que haces. Pero a veces somos cristianos y decimos: no he tenido tiempo para leer la Biblia. Ese mensaje lo vemos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante 20 años que no han tenido tiempo. ¿Se han visto todas las series de Netflix posibles? Se han visitado todos los lugares posibles del mundo, pero nunca han tenido tiempo para hacer un devocional. Pero decimos que amamos a Dios y que conocemos sus mandamientos. No es así. Tenemos que tener los mandamientos de Cristo para amar a Cristo. Tenemos que dedicar tiempo. La palabra es profunda. La palabra no es solo lo que leemos superficialmente. La palabra tiene tiempos verbales, tiene conexiones, tiene interjecciones, tiene cosas que en un momento significan una cosa, pero después pueden significar otra. Tiene un contexto, tiene un mensaje escrito para ti. Tiene a Cristo explícito en esa palabra. No podemos tratarlo como que fuera una revista, como que fuera un libro, es la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra, tenemos que tener sus mandamientos, tenemos que guardarlos en nuestro corazón. Si no, ¿cómo vamos a amar? Porque les voy a decir algo más, hermanos. Lejos del amor de Dios no vamos a perdonar a nadie. El amor total viene de Dios, lo vuelvo a repetir. Ese es el mensaje que quiero que les quede claro. El amor total viene de Dios, tenemos que estar junto a Él. Segundo punto. Vive la palabra de Dios. Hay una parte que dice: y los guarda. ¿Qué significa guardar? Que lo atesora, que lo tiene en su corazón, que lo vive. ¿De qué sirve que te sepan la Biblia de pe a pa si no la vives? No, el Señor dijo que tenemos que perdonar al hermano. Pero bueno, llevo sin hablarme con mi familia 20 años porque pasó una cosa hace mucho tiempo y bueno, ya no me vuelvo a hablar con mis hermanos. ¿Cómo es así? No sabemos la Biblia de pe a pa, no sabemos hasta las diferentes versiones. He hablado con gente que te sabe la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Pero es incapaz de hablar al hermano. ¿Cómo es posible? Porque a veces no es solo saber de la palabra, sino que es entenderla y atesorarla. La Biblia es un libro que si no guardamos sus preceptos, se convierte en un libro chabacán. Se convierte en un libro más.
todo lo que leamos y no sepamos se va a convertir en algo más. No sirve de nada saberse los versículos de memoria si no los aplicamos. Es lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos se sabían de memoria toda la palabra de Dios. Se la sabían. Tenían incluso su filatelia con sus pasajes de la Biblia, y ellos lo tenían aquí. Se la aprendían de memoria, los escribas la escribían, pero no entendían la palabra de Dios. No la atesoraban. ¿Y qué les pasaba? Que se convertían en hipócritas. El Señor les llamaba sepulcros blanqueados. Es lo que pasaba con los fariseos. Y a veces somos fariseos nosotros. Porque venimos aquí y cantamos una canción preciosa que habla de la sangre, del poder del Señor. Y a veces ¿cuántas veces hemos cantado? Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Y después no damos ese perdón. ¿Dónde está nuestro perdón, hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde ha quedado? ¿Por qué nos estamos amarrando al dolor? ¿Por qué nos amarramos a todo aquello que ha pasado? A nuestra antigua vida, a la amargura. ¿Por qué nos estamos amarrando a eso? En vez de perdonar a nuestro hermano. Nosotros la palabra la tenemos que vivir. Dice el Proverbios 17:9. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Esta es la nueva traducción viviente. En Reina Valera quizás no se entiende tanto. Pero ¿qué dice? Que el amor florece cuando perdonamos. No queremos que el amor florezca. No queremos regar, cultivar amor. No queremos que el perdón sea algo natural para nosotros. ¿Cuántos ansían que su familia crea en el Señor? ¿Cuántos ansían que su pareja crezca en el Señor? Que sus hijos se levanten y usen sus dones, sus talentos para hablar del Señor, a las generaciones. Yo personalmente, y les abro mi corazón en este sentido, desde que me enteré que iba a ser padre, me estoy evaluando mucho. Y me da mucho miedo no enseñarle a mi hijo lo que es perdonar. Me da mucho miedo criar a una persona que sea rencorosa, que sufra, que le duelan las cosas. Porque va a llegar un punto en que su dolor va a ser más importante que mi dolor. Porque ese es el amor que se tiene a un hijo. Y me dolería mucho que un día mi hijo venga y me diga: no, yo no perdono porque yo a ti nunca te he visto perdonar. Me cuesta perdonar porque tú no perdonabas a mi mamá rápidamente. Eso me dolería en el alma. Me aniquilaría. Son reflexiones que a uno le vienen, y cuando lee la palabra entiende la importancia de lo que estamos haciendo. Porque lo que se vea en nosotros, lo que se vea de que estamos viviendo la palabra de Dios en nosotros, es lo que va a recoger el mundo. Hemos venido a cambiar el mundo. No hemos venido a ser parte del mundo. Lo queremos cambiar, queremos darles el mensaje de Cristo. Queremos decirle: eres perdonado. Las cosas viejas pasaron. Tienes al Señor. Ama a Dios. Eso es lo que queremos transmitir a las nuevas generaciones. Quizás los que son más jóvenes todavía no piensen en las nuevas generaciones, pero algún día pensaréis. Pero podéis pensar en vuestra propia generación. ¿Cuántos tenemos amigos que no creen en Cristo? La gran mayoría de mis amigos no creen en Cristo, y no he sido capaz de hacerles entender el mensaje de Cristo. Y muchos es porque no entienden y no quieren entender el perdón. Tercer punto: disfruta del amor de Dios. Ese es el que me ama. El amor, la palabra amor se repite 208 veces en la Biblia. 208. Como sabemos, en el
el mundo hebreo, cuando tú repites en una frase una misma palabra 2 veces, es que es importante. Si la repites 3 veces, es que es esencial. En la Biblia está amor 208 veces. 208 veces. Claro será, ¿no? Y aunque os dije que no íbamos a hablar de 1 Corintios 13, dejadme que cumpla mi palabra. Perdonad. 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo lo entendía a la perfección. El amor es preeminente en la palabra de Dios. Es preeminente. Sin amor no vamos a entender a Cristo. Y lo peor de todo es que cuando nos negamos al amor de Dios, no estamos disfrutando de la palabra de Dios. Nos sentimos ahogados. El Señor es maravilloso, el Señor es gozo, el Señor es alegría, es nueva vida, es crecer, es gozarse, es amar a tu segunda familia, que es la iglesia. Es maravilloso el amor de Cristo. Es totalmente precioso poder perdonar y ser perdonado y quitarte esa mochila de angustia, de amargura, de enfado. ¿Por qué nos negamos a disfrutar de la palabra de Dios? Disfrutemos de Dios, de todas sus virtudes. Es lo importante. El Señor no nos ha mandado aquí tampoco para estar sufriendo todo el rato. Vamos a sufrir, sí. Vamos a pasar mal, sí. Nos van a pasar cosas, sí. Pero nos habla de gozo y nos habla de amor. Y cuando conocemos al Señor, les aseguro, y eso sí que te lo puedo asegurar, que van a disfrutar mucho más de lo que van a sufrir. Porque la vida de sufrimiento es la vida sin Cristo. Pero la vida con Cristo es hermosa. Con sus defectos, con sus virtudes, pero es hermosa, perfecta de los ojos de Dios. Como conclusión, hermanos, les quería dejar unos versículos. Vamos a Lamentaciones 3, del 22 al 26. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, hijo mío. Por tanto, en él esperaré. Bueno Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Quiero que recordemos esto cada vez que nos queramos perdonar. Cada mañana somos perdonados por Cristo. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Deberíamos ser consumidos. Pero es por su amor por lo que no somos consumidos. Cada vez que nos cueste perdonar a alguien, pensemos en esto. Su amor hizo que tuviéramos perdón. Sin su amor nada somos. Y sin su amor no vamos allá del perdón total. Quítate esa mochila. Quiero que en este día de hoy te quites esa mochila de amargura, que te quites esa mochila de rencor, que te quites esa mochila de estar con las cosas del pasado una y otra vez. Eres nueva criatura y el Señor ha venido aquí para perdonarte y para que tú perdones. Crea cristianos, no enemigos. Crea cristianos, no enemigos. Eso es lo que nos manda el Señor. Ir y hacer discípulos, todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Queremos bautizar a la gente? ¿Queremos llegar a las naciones? ¿Queremos perdonar? ¿Queremos ser perdonados? Pues tengamos el amor de Dios y disfrutemos del amor de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú, por tu amor total, Señor, con tu amor eterno, Señor, precioso, nos has dado este perdón. Y nos has dado la capacidad de perdonar, Señor. Gracias por venir a nosotros para perdonarnos. Queremos, Señor, en este día, Señor, entregarte, Señor, todas aquellas cosas que nos dan bien para nosotros. Queremos entregarte todo aquello que nos impide perdonar. Queremos conocerte más, Señor. Queremos estar más cerca de ti, Padre. Ayúdanos a entender que tu amor fue el que nos dio perdón.
tú eres nuestro Padre Celestial. En ti confiamos, en ti nos apoyamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!